Hoy vamos a hablar del proceso judicial, es decir, del paso del procedimiento administrativo cuando se agotan las vías administrativas y por ende no da acceso a la vía judicial, al proceso judicial. Bueno, ¿cómo se pasa o cómo es el paso del procedimiento administrativo al proceso judicial? O sea, básicamente cuando un acto hecho o contrato dictado por la administración vulnera derechos subjetivos o intereses legítimos, el afectado puede pasar a la etapa recursiva. Recién, cuando la administración le contesta el reclamo o recurso de forma negativa, ya sea expresa o tácitamente, en sede administrativa se agota la instancia administrativa para pasar a la judicial, que es lo que anteriormente habíamos mencionado. La forma de defender un derecho o interés legítimo en sede judicial es a través de acciones y excepcionalmente por recursos judiciales. El proceso judicial. En nuestro país, los tribunales son judiciales. Por ende, el poder Judicial es el órgano encargado que resuelve los procesos contenciosos administrativos. Como vemos en pantalla, hay clases de procesos, como lo pueden ser procesos federales, provinciales, de conocimiento, de ejecución, especiales, etc. Bien, ahora vamos a hablar de las partes o los sujetos que conforman el proceso judicial. Primero que nada, en todo proceso va a estar formado por dos partes, tanto la parte actora como la parte demandada. La parte actora siempre y en general va a ser el administrado, que va a estar en representación por un abogado, mientras que la parte demandada va a ser la administración pública. Que en la administración pública nos referimos tanto a la nación como a las provincias, como a los municipios, como a entes descentralizados, etc. En esta ocasión, la administración pública va a va a tener patrocinio de un cuerpo de abogados del Estado que va a estar a cargo del Procurador del Tesoro, que como bien dijimos anteriormente, cuyo fin es patrocinar a la administración pública. Pero tenemos también la figura del coadyuvante, que básicamente son terceros con derechos subjetivos o interés legítimo respecto al acto a impugnar. Y a su vez tenemos dos figuras o dos clasificaciones, el coadyuvante adheriente o adhesivo y el conyugante litis consorte. El coadyuvante adhesivo básicamente es cuando dentro del proceso espontáneamente se diera a favor de una de las partes, mientras que el litis consorte toma una posición independiente pero no se obliga como parte. Vamos también a hablar de los principios vinculados a la calidad de parte, que básicamente son tres: el principio de dualidad, el de igualdad y el de posibilidad de defensa. Cuando hablamos de principio de dualidad, básicamente es lo que hablamos anterior al principio, que en el proceso judicial siempre va a haber dos partes. Con respecto al principio de igualdad, esto quiere dar a entender que los jueces, a la hora de decidir, deben tratar a las partes por igual, no tener un favoritismo de uno o del otro, sino que deben ser imparciales. Y por último, el principio de posibilidad de defensa, en donde cada parte debe y tiene el derecho de defenderse. Ahora viene el tema de legitimación, que puede ser legitimación directa o indirecta. Cuando hablamos de la legitimación directa, también la podemos clasificar como activa o pasiva. Cuando hablamos de la activa, es la facultad de demandar, que se le exige al autor, en donde lo que se exige es la de tener un interés legítimo o ser titular del derecho que se pretende proteger. Cuando hablamos de la legitimación directa pasiva, es la obligación que tiene el demandado de soportar la carga de ser demandado por tener relación con el objeto del litigio. Por ejemplo, el órgano administrativo que dictó el acto objeto del litigio. Y cuando hablamos de legitimación indirecta, se le da a aquel que tiene un derecho de incidencia colectiva o interés difuso. Suele otorgarse a las asociaciones de consumidores y usuarios, en donde el defensor del pueblo defiende los derechos de los particulares amparados en la Constitución Nacional contra actos de la Administración a través de las denuncias de aquellos. Vamos a hablar de las materias del proceso, el cual
es el objeto o contenido del proceso basado en los conflictos entre las partes y creado por el legislador, quien puede incluir o excluir del proceso administrativo diferentes materias. Tenemos las materias excluidas, que pueden ser de control de mérito, oportunidad de conveniencia, juicio ejecutivo, desalojo, interdictos, mientras que tenemos las materias incluidas, que pueden ser control de legitimidad, temas de empleo público, daños causados en una relación de derecho público, etc. Remedios procesales específicos para tutelar derechos subjetivos. En este caso, hay que distinguir si el actor es el administrado o es una persona pública. Si el actor es el administrado, los remedios procesales son el habeas corpus, el amparo, el habeas data, el amparo por mora administrativa, recurso extraordinario, etc. Si el actor es una persona pública, los remedios procesales son la acción de lesividad, la expropiación, la servidumbre y restricciones, ocupación temporánea, excepción de caducidad o prescripción, acción de inconstitucionalidad, civiles y recursos procesales. Etapa del proceso. Básicamente son 6 etapas que posee el proceso judicial. La primera etapa y por dónde arranca básicamente es cómo inicia el proceso judicial. Básicamente se inicia con la demanda, la cual también debe cumplir ciertos requisitos para ser admisible, los cuales son, y los que vemos, son, en primer lugar, individualizar al actor, al demandado y al acto impugnado, explicar con claridad y precisión los hechos en que se funda y el derecho, justificar la competencia del tribunal, ofrecer la prueba y acompañar pliegos de posiciones, preguntas para los testigos, etc., explicar con claridad y precisión al tribunal la o las peticiones, pagar la tasa judicial, perdón, y por último lugar, probar que la reclamación previamente fue denegada o rechazada de forma expresa o tácitamente. La segunda etapa del proceso judicial básicamente es que el tribunal controla si se cumplieron todos estos requisitos anteriormente mencionados, en donde si no se cumplieron, intima al actor a cumplirlos con un plazo determinado, en donde si no se cumple con ese plazo, se desestima la presentación de demanda. Lo que provoca esto es que deberá promover otra demanda. La tercera etapa es que se analiza si el proceso es admisible. La cuarta es, una vez presentada la demanda correctamente, el juez pide a la demandada los expedientes administrativos, ya que si no los presenta, se considera o se presume que ella se encuentra de acuerdo con lo dicho por el actor en la demanda. Una vez que el juez pide a la demandada los expedientes administrativos, luego dicta la sentencia de admisión y luego traslada la demanda a la parte demandada para que la misma conteste. En quinto lugar, o en quinta etapa, una vez agotada la etapa probatoria, se llega al alegato. Presentados los alegatos, pasan los autos a sentencia para resolver. Y la sentencia puede ser de dos formas. Puede ser desestimatoria, básicamente es cuando se niega lo pedido en la demanda, o estimativa, en donde la sentencia es favorable y se hace lugar a lo pedido por la parte actora. Y con esto llegamos al fin del proceso. Pero hay dos formas de finiquitar el proceso. Se encuentra la forma normal y la forma anormal. La forma normal, que es la sentencia, en donde a través de ella el juez declara el derecho para un caso concreto. Cabe destacar que sus efectos tienen alcance individual, porque si no el Poder Judicial estaría sustituyendo al Poder Legislativo o al Ejecutivo. Poniendo fin al proceso, lo resuelto en la sentencia vale para las partes como si fuera la ley, ya que tiene fuerza de verdad legal. También podemos decir que posee carácter declarativo dichas sentencias que vayan contra el Estado. Solamente se podrá reconocer al derecho pretendido, pero no se puede obligar a cumplir con la prestación que diga la sentencia,
salvo excepciones, como por ejemplo en el caso de la expropiación, que básicamente cuando se demanda al Estado por no pagar o no cumplir con la indemnización correspondiente, se le puede exigir el pago de esa indemnización. ¿Cuáles son los requisitos de la sentencia? Básicamente debe emanar de un órgano competente y resolver lo peticionado por el actor en la demanda. El juez realiza el control de legitimidad, puede revisar una ley y resolver que no se aplique el caso concreto si fue declarado inconstitucional. No puede juzgar sobre la oportunidad de decisiones administrativas. Si la sentencia es favorable a petición del actor, puede declarar, anular el acto impugnado, reconocer el derecho subjetivo o situación jurídica, ordenando las medidas para que se restablezca y pedir el resarcimiento de los daños y perjuicios reclamados u ordenar la ejecución de los actos administrativos, en donde los efectos de esta sentencia van a depender de la gravedad del vicio del acto impugnado, en donde si es grave el acto, es nulo y será retroactiva, mientras que si el vicio es leve, el acto es anulable, a los efectos será futuro, será para el futuro. Por último, la administración puede pedir la suspensión de los efectos de la sentencia por razones de interés público. La suspensión puede ser de 2 años y se indemnizar daños y perjuicios producto de la misma. Y con esto venimos a la forma normal, que la forma normal son varias. En primer lugar, tenemos al desistimiento, que es cuando el actor renuncia a su pretensión. Básicamente necesita homologación del juez y notificación al demandado. En segundo lugar, nos encontramos la forma normal del allanamiento, que es cuando el demandado reconoce lo que pretende el actor. En tercer lugar, tenemos la satisfacción de la pretensión antes del juicio, que es cuando el demandado elimina las causas que dieron motivo a la pretensión del actor. En cuarto lugar, tenemos lo que conocemos, lo que se llama como transacción, que básicamente es cuando las partes se ponen de acuerdo a través de un convenio, haciéndose concesiones recíprocas, ya sea en forma judicial, que dentro del juicio, o extrajudicial, que es cuando lo realizan fuera del juicio. Luego tenemos la caducidad de instancia, que es cuando queda sin efecto la instancia después de que pasó el tiempo de inactividad establecida por la ley, ya que se presume el abandono. Y por último, la forma normal es el arbitraje. Impugnación judicial de actos administrativos. En esta ocasión tenemos que enfocarnos en 2 artículos de la Ley de Procedimientos, que son el artículo 23 y el artículo 24. El artículo 23 de la ley básicamente se trata de la impugnación de actos de alcance particular y lo que nos establece o lo que nos dice es lo siguiente, que podrá ser impugnado por vía judicial un acto de alcance particular cuando revista la calidad de definitivo y se hubieran agotado a su respecto las instancias administrativas. B. Cuando pese a no decidir sobre el fondo de la cuestión, impide totalmente la tramitación del reclamo interpuesto. C. Cuando se diera el caso de silencio o de ambigüedad a que se alude en el artículo 10. Y D. Cuando la administración violare lo dispuesto en el artículo 9. Luego, el artículo 24 nos va a hablar de la impugnación de actos de alcance general y a su vez sus 2 incisos van a hablar de dos formas diferentes. El inciso A va a hablar y representar la forma directa y el inciso B de la forma indirecta. El acto de alcance general será impugnable por vía judicial cuando un interesado a quien el acto afecte o pueda afectar en forma cierta e inminente en sus derechos subjetivos haya formulado reclamo ante la autoridad que lo dictó y el resultado fuera adverso o si diera alguno de los supuestos previstos en el artículo 10. B. Cuando la autoridad de ejecución del acto de alcance general le haya dado aplicación mediante actos definitivos y contra tales actos se hubieran agotado sin éxito las instancias administrativas. Tenemos los plazos para impugnar en sede judicial, es decir, para interponer demanda luego de agotar la vía administrativa. Se puede realizar por 2 vías distintas. La primera vía que encontramos es la vía de acción, que básicamente es la regla,
y se aplica cuando la administración rechaza en forma expresa la presentación. Los particulares poseen 90 días hábiles para plantear. Según el artículo 25, pueden plantearla sobre actos de alcance particular, actos de alcance general con impugnación directa, actos de alcance general con impugnación indirecta y por último, vías de hecho o hechos administrativos. Y básicamente en los actos de alcance particular se tiene 90 días desde que son notificados al interesado. En los actos de alcance general con impugnación directa posee 90 días desde que se notificó al interesado la denegatoria del reclamo. Los actos de alcance general con impugnación indirecta también 90 días desde que se notificó al interesado de la denegatoria del recurso que agotó la vía administrativa. Y por último, 90 días de vías de hecho o de hechos administrativos desde que fueron conocidos por el afectado. Cabe destacar que como es un plazo perentorio, se pierde el derecho si no se plantea esta impugnación dentro de estos plazos. Tenemos que hablar del artículo 26, que como vemos, lo que nos dice es que la demanda podrá iniciarse en cualquier momento cuando el acto adquiera carácter definitivo por haber transcurrido los plazos previstos en el artículo 10 y sin perjuicio de que lo que corresponde en materia de prescripción. Básicamente se aplica cuando la administración no resuelve la pretensión, es decir, que rechaza tácitamente, porque como bien sabemos, cuando la administración no responde dentro de los plazos, es porque rechaza esa presentación de forma tácita. Luego, la segunda vía es la vía de recursos, que en este caso es la excepción, que básicamente se usa solo cuando una norma expresamente lo establezca. Los particulares tienen 30 días para plantear el recurso desde que se notificó al interesado la resolución definitiva que agota las vías administrativas. Ahora bien, ¿dónde o a quién o adelante de qué tribunal se debe interponer dichas demandas? Básicamente, a nivel federal, la acción se debe establecer ante la primera instancia en lo contencioso administrativo y los recursos ante la Cámara Federal, mientras que en el orden provincial, tanto la acción como el recurso se debe interponer ante los superiores tribunales de justicia de cada provincia. Acciones iniciadas en sede judicial, es decir, acciones judiciales. Una vez agotada la vía administrativa, si la pretensión no fue satisfecha, es decir, no fue favorable o no fue lo que esperaba el particular, él mismo puede interponer estas acciones. La primera que encontramos es la acción de amparo, que actualmente la tenemos regulada en el artículo 43 de la Constitución Nacional y que la misma dice que toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo siempre que no exista otro medio judicial más idóneo contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta derechos y garantías reconocidas por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde dicho acto u omisión lesiva para el particular. Entonces, con lo que nos define la acción de amparo, que la encontramos definida en el artículo 43, podemos sacar que el particular para realizar esta acción de amparo debe probar dos requisitos fundamentales. Primero, la urgencia, básicamente que aquel acto u omisión por parte de la administración pública sea lesivo, sea grave, eh, o sea, le provoque una lesión o una gravedad en sus derechos constitucionales, exceptuando el de la libertad física que se encuentra protegido por el habeas corpus. Eso cabe destacarlo porque es importante. Y el segundo requisito, que es lo que dice la misma Constitución, que básicamente siempre y cuando no existe un medio judicial más idóneo.
es lo que debe probar el particular, que no existió o no existe otro medio más idóneo para resolver esta lesión o gravedad que la acción de amparo. En segundo lugar, tenemos la acción de amparo por mora de la administración, que básicamente esta acción judicial es un procedimiento por el cual, ante la inactividad o el silencio de la administración pública, el administrador recurre a la justicia para que emita una orden de pronto despacho a fin de que la administración resuelva en el plazo que el juez determine. Se ha convertido en un instrumento eficaz a la hora de garantizar la tutela administrativa efectiva, tutela que además de estar plasmada en nuestra Constitución Nacional, también funciona como una garantía para el administrado, lo cual le permite exigirle a la administración pública. Como tercera acción judicial encontramos la acción ordinaria contenciosa administrativa, que básicamente el recurso contencioso administrativo se presenta cuando se agotan los medios que la administración ofrece y no se ha tenido éxito en las reclamaciones, que es un poquito como cuando el particular presenta ciertos recursos agotando todas las vías administrativas, pero no tuvo el resultado que esperaba. En cuarto lugar, encontramos la acción cautelar, que la acción cautelar establece que el juez ordena suspender o impedir que se ejecute el acto administrativo que está siendo recurrido hasta que la administración resuelva dicho recurso. Luego de resuelto, la suspensión claramente finaliza. Luego encontramos la acción de retrocesión, que la acción de retrocesión se utiliza cuando la administración pública, que en este caso funcionaría como expropiante, no usa el bien expropiado o le da un destino diferente al establecido en la ley de expropiación. Entonces, el expropiado tiene el derecho a pedir que le devuelvan el bien que le expropiaron. Básicamente, y para hacerlo más resumido, es cuando el expropiante, que sería la administración pública, le quita el bien o un bien determinado al particular por considerarlo con fin de utilidad pública, pero no lo utiliza o le da un destino diferente al que se estipuló en la ley de expropiación. Entonces, para resumir aún más, podemos decir que los requisitos es que se haya hecho la expropiación y que no tenga el fin impuesto en la ley de expropiación, o en su caso, que en 2 años no se le haya dado por parte de la administración pública ningún fin, eh, obviamente que lo que pide el particular, en este caso, además de devolverle el bien que se le expropió, también se le debe dar una indemnización. Como última acción judicial, nos encontramos con la acción de expropiación inversa, que básicamente es una acción en donde el particular le interpone, eh, perdón, cuando el particular es el que la interpone y lo que hace es establecerle o pedirle o exigirle a la administración pública, que en ese caso fue el expropiado, que termine con la expropiación que comenzó. Básicamente, por eso se llama expropiación inversa, porque en este caso, el que pide que se termine con la expropiación es el mismo particular del bien expropiado. Es decir, que le pide a la administración que termine con la expropiación dicha para que se le dé la indemnización correspondiente al particular. En muchos casos se utiliza esta acción cuando el particular del bien, el particular que es titular del bien, lo que quiere es la indemnización por parte de la administración pública por haberle expropiado dicho bien. Antes hablamos de las acciones judiciales, pero que son planteadas por el particular. Ahora vamos a hablar de la acción planteada por la administración, que básicamente es la que conocemos
o denominamos como acción de lesividad. La acción de lesividad es el mismo órgano que dictó el acto administrativo, presenta dicha acción para que el juez lo revise y lo revoque si es lesivo del bien común o ilegal. Solo se aplica a actos administrativos irrevocables en sede administrativa. Cabe destacar eso. Los recursos judiciales básicamente son excepcionales y son aquellos que se interponen ante la sentencia definitiva. Y son el recurso de revisión, que básicamente se usa para revisar la sentencia cuando se considera que ocurrieron ciertas cosas importantes o de gran importancia, como por ejemplo si la sentencia se fundó en pruebas falsas o los testigos fueron acusados por falso testimonio. Luego tenemos el recurso de aclaratoria, que básicamente se utiliza para aclarar errores o conceptos y también para completar omisiones. Cabe destacar que a este recurso aclaratorio algunos autores no lo consideran como un recurso porque no se pide que se cambie la sentencia, sino lo que se está pidiendo es que se aclare o se aclaren errores o se completen cosas que faltaron. Y por último está el recurso de nulidad. El recurso de nulidad se usa para pedir, valga la redundancia, la nulidad de la sentencia por ciertos hechos. Luego tenemos las medidas cautelares. Las medidas cautelares son aquellas que pueden pedir las partes durante el juicio o previo a él, con el fin de asegurar la conservación de los bienes que son el objeto del juicio o las pruebas, con el fin de que la sentencia sea eficaz. Básicamente sirve para evitar que desaparezcan pruebas, bienes, que el deudor disminuzca su patrimonio o que ocurran daños en sus bienes. Básicamente, como bien vemos, las medidas cautelares poseen dos requisitos: la verosimilitud del derecho, que significa que a simple vista parezca, aunque sea que el solicitante tiene derecho. Esto se logra, por ejemplo, a través de testigos y cuanto más verosimilitud haya, menor será la exigencia del juez. Y el segundo requisito, peligro en la demora y contracautela, perdón. El peligro en la demora cuando existe un temor fundado de que el derecho del solicitante pueda sufrir un perjuicio irreparable si no se ordena la medida cautelar de inmediato. Por ejemplo, si hay temor de que el deudor esté ocultando bienes para insolventarse. Y por último, la contracautela, que el que pide la medida debe dar caución, o sea, funciona como una garantía en dinero, bienes o personal, para responder por las costas y perjuicios que pudiera causarle a la otra parte. En caso de que la medida haya sido pedida indebidamente, recordemos que esto solo se exige la verosimilitud del hecho y no que lo pruebe plenamente. Y por último, la competencia del juez y la legitimación de las partes. Luego tenemos o podemos enumerar las medidas cautelares, como por ejemplo podemos mencionar la suspensión de la ejecución del, del acto, embargo preventivo, secuestro, intervención judicial, inhibición general de bienes, etc.